Buenas noches o buenas madrugadas. Ya sabes cómo es esto. Bienvenido, bienvenida a Terror al Oído. Hoy arrancamos algo diferente. Algo que llevo tiempo queriendo hacer y que por fin está aquí. Una miniserie, 4 capítulos. 4 partes de una historia que no es exactamente una historia. Porque esto no es ficción. Esto es algo que millones de personas en México y en toda Latinoamérica conocen. Algo que les contaron de niños, que escucharon mencionar en voz baja, que los hizo correr hacia adentro de la casa cuando ya estaba oscureciendo. Estamos hablando de La Llorona, y sé lo que estás pensando. ¡Ay, La Llorona! Eso ya lo conozco. La mujer de blanco, el río, los niños, el llanto. Sí, todos conocemos la versión de cuento. La versión que te contaban para que no salieras de noche. Pero esto no va a ser eso. Lo que vamos a hacer en estos 4 capítulos es ir más allá del mito. Vamos a ver de dónde viene de verdad, qué hay detrás, qué han visto y escuchado personas reales. Personas que no estaban buscando ninguna experiencia paranormal, que simplemente estaban viviendo su vida y se toparon con algo que no pudieron explicar. Este primer capítulo se llama El llanto que no viene de ningún lado. Y lo que vamos a explorar hoy es exactamente eso. El sonido. Porque antes de que alguien la vea, primero la escucha. Siempre primero la escucha. Acomódate, apaga lo que no necesitas y vamos. Para entender qué es La Llorona, primero tenemos que hablar de lo que había antes de ella. Porque este personaje no apareció de la nada. No lo inventó alguien un día sentado contando cuentos. Tiene raíces. Raíces muy viejas y muy profundas. Hay que remontarse al México prehispánico, al mundo mexica, al mundo nahuatl. Y ahí, mucho antes de la conquista, existía una diosa que se llamaba Cihuacóatl. Cihuacóatl, que en nahuatl significa mujer serpiente. Era una diosa de la tierra, del parto, de la guerra, una figura poderosa y aterradora al mismo tiempo. Y se decía de ella algo muy específico, que por las noches vagaba llorando por las calles de Tenochtitlán, que su llanto era un presagio, que cuando la gente la escuchaba llorar, sabía que algo malo venía. Guerra, hambre, muerte. Los cronistas españoles que llegaron después de la conquista la documentaron. Hay registros históricos de esto. No es invención. Esta diosa que lloraba de noche por las calles de la capital del Imperio Mexica es un hecho histórico. Y luego vino la conquista. Y con la conquista vino el mestizaje. Y en ese mestizaje, en esa mezcla brutal y complicada de culturas, el mito de Cihuacóatl se fue transformando. Se fue mezclando con tradiciones europeas de mujeres fantasmas, de espíritus que lloran. Y de todo eso, con el tiempo, emergió ella. La Llorona. La versión que más conocemos hoy es del periodo colonial. Una mujer, generalmente descrita como mestiza o indígena, que tuvo hijos y los mató. Ya sea ahogándolos en un río, ya sea de otra forma. Y que después, condenada por ese acto, vaga para siempre llorando, buscándolos. ¡Ay, mis hijos! Ese grito, ese llanto. El que todos hemos escuchado imitar alguna vez y que, sin embargo, cuando lo escuchas de verdad, de noche, sin saber de dónde viene, es otra cosa completamente. Ahora bien, hay algo interesante aquí que quiero que notes. La versión colonial de La Llorona tiene ese elemento de culpa, de castigo, de mujer que hizo algo terrible y paga por ello eternamente. Eso es muy de la época, muy de la moral colonial. Pero la versión prehispánica, la de Cihuacóatl, no tiene nada de eso. Ahí no hay culpa. Ahí hay una fuerza de la naturaleza.
Una entidad que llora como presagio, como advertencia, como manifestación de algo que va a pasar. ¿Y cuál de las dos es la Llorona que sigue apareciendo hoy? ¿La mujer castigada del periodo colonial o algo mucho más antiguo y mucho más difícil de entender? Esa es una de las preguntas que vamos a ir construyendo a lo largo de estos 4 capítulos. Por ahora quedémonos con esto. Lo que hoy conocemos como La Llorona lleva siglos en esta tierra. No es un cuento moderno. No es algo que inventó la televisión. Viene de muy atrás. Y eso, de alguna manera, lo hace más inquietante. Porque las cosas que duran tanto, duran por algo. Antes de cualquier historia, antes de cualquier testimonio, quiero hablar del sonido. Porque si hay algo que une a todas las personas que han tenido una experiencia con La Llorona, en México, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en todos lados, es que primero la escucharon, y las descripciones del sonido son increíblemente consistentes. Gente que nunca se conoció, de regiones completamente distintas, describe lo mismo. Un llanto de mujer, agudo, que sube y baja, que a veces suena cerca y a veces suena lejos sin que haya cambiado nada. Que viene de afuera, pero cuando sales ya no está. Que viene de adentro, pero cuando buscas no hay nadie. Un llanto que no viene de ningún lado. Y hay algo más que la gente describe constantemente. El efecto que tiene ese sonido en el cuerpo. No es solo miedo, es algo físico. Describen un frío que sube por la espalda que no tiene que ver con la temperatura del lugar. Una sensación de que el estómago se cae. Un instinto animal, primitivo, de no moverte. De quedarte quieto, como cuando eres presa y el depredador está cerca. Eso es lo que reportan. No solo me asusté, sino algo que les pasó en el cuerpo que no sabían cómo explicar. ¿Por qué el sonido tiene ese efecto? Hay quienes lo explican desde la psicología. El llanto humano, especialmente el llanto de angustia extrema, activa algo muy profundo en nuestro cerebro. Estamos programados para responder al llanto. Es una señal de peligro. Y cuando ese llanto viene de un lugar que no podemos identificar, cuando no podemos ubicar la fuente, el cerebro entra en una especie de alarma que va más allá del miedo racional. Pero, claro, eso no explica por qué el llanto desaparece cuando buscas. No explica por qué suena dentro cuando estás afuera y afuera cuando estás adentro. No explica la consistencia de las descripciones a lo largo de siglos y países. Hay otra explicación que dan los que estudian estos fenómenos desde un ángulo más espiritual. Y es que estos sonidos no viajan por el aire como el sonido normal, que se perciben de otra forma, casi como si entraran directamente. No por los oídos, sino por algo más interno, lo cual explicaría por qué dos personas en el mismo lugar a veces no escuchan lo mismo. ¿Por qué uno escucha el llanto clarísimo y el otro no escucha nada? No lo sé. No tengo la respuesta. Lo que sí tengo son las historias de quienes lo escucharon. Y eso es lo que viene ahora. Este primer testimonio viene de la Ciudad de México, de Xochimilco específicamente. Y para los que no lo saben, Xochimilco es esa zona al sur de la ciudad donde están los canales, las chinampas, las trajineras. Es un lugar bellísimo de día. De noche es completamente diferente. La persona que nos comparte esta experiencia, a quien vamos a llamar Marco para proteger su identidad, tenía en ese entonces unos 25 años. Trabajaba en una empresa que quedaba cerca de la zona y a veces, cuando se quedaba tarde, tomaba un camino que bordeaba uno de los canales para llegar a la parada del transporte.
Era de noche, alrededor de las 11. El camino estaba poco iluminado, como suelen estar esas calles en esa zona. Marco dice que iba escuchando música en sus audífonos, que era algo que hacía siempre para no pensar en lo oscuro del camino. Y en un momento, sin razón aparente, sintió que tenía que quitarse los audífonos. Él describe esa sensación como un impulso. No pensó en hacerlo, simplemente lo hizo. Se los quitó. Y en el momento en que el silencio de la noche entró, escuchó el llanto. Dice que lo primero que pensó fue que era una mujer llorando en alguna de las casas cercanas, que alguien estaba teniendo un mal momento. Pero había algo raro en ese llanto. Algo que no cuadraba. Era demasiado abierto. Como si no viniera de un espacio cerrado, sino de todas partes al mismo tiempo. Y subía y bajaba de una forma que no era natural. No era el ritmo de alguien llorando. Era algo más. Marco se detuvo. Miró hacia el canal. Y el llanto pareció hacerse más fuerte en ese momento, como si reaccionara a que él se había parado. Dice que fue en ese instante cuando sintió el frío. Un frío que describe como de adentro hacia afuera, como si el frío viniera de él mismo y no del ambiente. Y con ese frío vino la certeza, sin ninguna lógica que pudiera explicar, de que tenía que moverse, de que tenía que alejarse del canal y hacerlo ya. Caminó rápido. No corrió, dice, aunque quería. Y el llanto lo siguió. No de forma agresiva, no como persiguiéndolo, sino como si simplemente viniera de todas partes y él no pudiera alejarse de él. Hasta que llegó a la parada. Hasta que había más luz y más gente. Y ahí, gradualmente el llanto fue desapareciendo. Marco es una persona que se describe como no creyente. No es alguien que busca experiencias paranormales ni que cree fácilmente en estas cosas. Y dice que lo perturbó más no fue el sonido en sí, sino esa certeza física, corporal, de que algo no estaba bien. Que eso no fue algo que pensó. Fue algo que su cuerpo supo antes de que su mente pudiera procesar nada. Nunca volvió a tomar ese camino de noche. Nunca. Este testimonio es de una mujer, la llamaremos Sofía, que hoy tiene alrededor de 40 años y que describe una experiencia que tuvo de niña en casa de su abuela en Guadalajara. La casa de la abuela era de esas casas antiguas tapatías. Grande, de adobe, con un patio central. De esas casas donde los cuartos rodean el patio y todas las puertas dan hacia adentro. Sofía iba ahí en vacaciones con sus primos. Ella tendría unos 8 o 9 años cuando pasó esto. Era verano. Habían estado jugando toda la tarde y ya era noche cuando los mandaron a dormir. Sofía dormía en un cuarto que daba al patio. La ventana daba directo al patio central de la casa. A mitad de la noche se despertó. No sabe por qué. Solo se despertó. Y cuando estaba así, entre dormida y despierta, escuchó algo. Un llanto. Venía del patio. Dice que lo primero que pensó, siendo niña, fue que era uno de sus primos llorando, que le había pasado algo. Pero había algo en ese llanto que la hizo quedarse quieta en lugar de levantarse. Algo que no le permitió moverse. El llanto era de mujer, adulta, y subía. Subía de volumen y de intensidad de una forma que Sofía describe como una ola, que iba creciendo y creciendo hasta que era tan intenso que ella sentía que le llenaba todo el cuarto. Y luego bajaba, y luego volvía a subir. Dice que en algún momento escuchó, clarísimo, las palabras: mis hijos. Así, sin el ay del cuento. Solo esas dos palabras, entre el llanto, repetidas. Sofía se tapó con la cobija hasta la cabeza. ¿Qué es lo que hacen los niños, verdad? Como si la tela fuera a protegerlos de algo. Y se quedó ahí, sin moverse, escuchando.
hasta que en algún momento el llanto fue disminuyendo y desapareció. A la mañana siguiente le preguntó a su abuela, con cuidado, sin decir exactamente lo que había escuchado. Le preguntó si había escuchado algo en la noche. La abuela la miró un momento, y luego le dijo que en esa casa, de vez en cuando, se escuchaba, que era algo que había ahí desde antes de que ella llegara a vivir ahí, que no hacía daño, que solo lloraba y se iba. Y lo dijo con una normalidad que a Sofía le pareció más aterradora que el llanto mismo, como si fuera algo que simplemente era parte de la casa, como la humedad o las grietas en las paredes, parte de la casa. Este testimonio es de un hombre mayor. Lo vamos a llamar Don Aurelio. Tiene más de 70 años y esta experiencia la tuvo cuando era joven, de unos 20 años, trabajando en el campo en una comunidad rural de Veracruz. Don Aurelio trabajaba la tierra con su padre y sus hermanos y había temporadas en que tenían que madrugar mucho, levantarse de madrugada para llegar al campo antes de que pegara el sol. Una de esas madrugadas, Don Aurelio salió solo un poco antes que los demás. Tenía que pasar por un camino que cruzaba cerca de un río pequeño pero que en temporada de lluvias crecía bastante. Era entre las 2 y las 3 de la mañana, oscuro, solo había luz de luna. Y ahí, caminando solo por ese camino, lo escuchó. Dice que fue tan repentino que se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra algo. El llanto vino de la dirección del río y era, en sus palabras, como de alguien que está sufriendo lo peor que puede sufrir un ser humano. No era un llanto de tristeza, era un llanto de algo más profundo que la tristeza, de una angustia que él no había escuchado nunca en ningún ser humano. Don Aurelio creció escuchando historias de La Llorona. Su madre se las contó, su abuela se las contó. Y en ese momento, parado en ese camino a las 3 de la mañana, supo exactamente qué era lo que estaba escuchando. No corrió. Dice que no pudo. No porque estuviera paralizado de miedo, sino porque algo en él supo que correr era lo peor que podía hacer. Se quedó quieto. Rezó. Un Padre Nuestro, que era lo que le habían enseñado para estos casos. Y mientras rezaba, el llanto fue cambiando. Fue alejándose hacia el río, como si se estuviera metiendo al agua, hasta que desapareció. Don Aurelio llegó al campo esa mañana y les contó a su padre y sus hermanos. Su padre no se sorprendió. Le dijo que ese tramo del camino, el que cruzaba cerca del río, siempre había sido complicado de noche, que no era la primera vez que alguien escuchaba algo ahí, y que lo que había hecho bien era quedarse quieto y rezar, que correr era lo peor. Eso es lo que dijo el padre de Don Aurelio, y es algo que aparece en muchos testimonios de muchas regiones distintas, curiosamente, que correr empeora las cosas, que algo en ese acto de huida activa algo en la entidad. No sé qué pensar de eso, pero lo voy a dejar ahí para que tú pienses. Quiero terminar este capítulo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué es exactamente lo que escucha esta gente? Hay explicaciones racionales. Siempre las hay. Los sonidos nocturnos son traicioneros. El viento puede crear sonidos que parecen llantos. Ciertos animales, el búho, algunas aves, ciertos felinos, producen sonidos que en la oscuridad y en el estado mental correcto pueden sonar a llanto humano. La acústica de ciertos lugares, especialmente cerca del agua, puede hacer que los sonidos viajen de formas extrañas, que parezcan venir de varios lugares al mismo tiempo. Todo eso es verdad. Todo eso existe. Pero no explica todo. No explica los casos donde el sonido es claramente, inconfundiblemente, una voz humana. No explica las palabras. Mis hijos. Esas dos palabras que aparecen en testimonios de lugares y épocas completamente distintas. Hay otra explicación que viene de tradiciones espirituales mesoamericanas. Y es que la Llorona no es el fantasma de una mujer específica.
no es el espíritu de nadie en particular. Es algo más viejo y más complejo. Es una energía, una presencia, que está vinculada a ciertos lugares, especialmente lugares donde ha habido dolor. Ríos donde se ahogó gente, casas donde ocurrieron tragedias, caminos donde pasaron cosas que nadie recuerda ya, pero que quedaron impresas en el lugar. Y que ese llanto es, de alguna manera, la memoria del lugar expresándose. No sé si eso es más o menos aterrador que el fantasma de una mujer. Yo diría que es igual de aterrador, solo que de una forma diferente. Porque si el llanto es la memoria del lugar, si es algo que está en el agua, en las paredes, en la tierra, entonces no hay forma de que desaparezca. No hay a quien hacerle un ritual. No hay a quien ayudar a pasar al otro lado. Simplemente está ahí. Ha estado siempre. Y seguirá estando. Y lo único que cambia es si esa noche, en ese lugar, decides escuchar. O si la suerte, buena o mala, dependiendo de cómo lo veas, toma la decisión por ti. Bueno, eso es todo por hoy. Por este primer capítulo. Empezamos con Cihuacóatl, con lo que había antes de que existiera el mito que conocemos. Vimos cómo ese mito se fue formando, mezclando, transformando a lo largo de siglos. Escuchamos a 4 personas que lo escucharon, en distintos lugares, en distintas épocas, describiendo la misma cosa. Y terminamos con una pregunta que no tiene respuesta clara, que es exactamente donde me gusta terminar. En el siguiente capítulo vamos a subir un nivel, porque si hoy hablamos de los que la escucharon, el capítulo 2 es de los que la vieron. Y te lo digo desde ahorita. Las descripciones son consistentes de una forma que incomoda, que hace que te preguntes cómo es posible que gente que no se conoce, de lugares tan distintos, describe exactamente lo mismo cuando habla de lo que vio. Eso viene la próxima vez. Por mientras, cuídate. Y si esta noche escuchas algo afuera de tu ventana que no sabes de dónde viene, quédate quieto. No corras. Eso ya lo aprendimos hoy. Hasta pronto, en Terror al Oído.